La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días todavía, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? En cualquier momento cuadramos el sonido. Como lo decíamos esta mañana, ustedes saben que esos ruiditos hacen parte de la filosofía del Ministerio del Rey Laureles. Entonces, que no falte cada 8 días. Pero gracias por el esfuerzo allá, muchachos, Señor los bendiga. Bien, me siento feliz, muy contento de estar aquí esta mañana con todos ustedes y sobre todo pudiendo compartir la palabra del Señor. Hace días no lo hacía. Pero hoy llegó el día, así como en cualquier momento llega el día del retorno del Rey. Así que ojo, no anden embolatados por ahí, porque en cualquier momento se llega el día. Saben que estamos compartiendo la serie del gran Dios de los profetas menores y espero que esta serie esté resultando ser muy especial para ti, que te esté animando, que estés comprendiendo cosas nuevas acerca del Señor y también cosas nuevas acerca de profetas que posiblemente eran más desconocidos para ti. Yo creo, Eliana o Checho, que va a necesitar aquí una cintica, porque si no, coge el micrófono acá, porque se está desamarrando. Bueno, en fin, hagan de cuenta que no dije eso, ¿bien? Y hoy vamos con un profeta más, y ya les voy a decir cuál profeta es, pero Checho no está acá, porque Checho es pequeño. Gracias, Checho. Y en la cámara es un fantasma. Tranquilo, Checho, ya miremos a ver cómo nos va así. Pero antes de decirles cuál es el profeta del que vamos a hablar hoy, voy a contarles algo que leí esta semana acerca de un joven, un chico. Y la verdad, cuando estaba leyendo ese texto, me pareció tan triste. Y es justamente todo lo contrario a lo que yo quiero que pase con ustedes y con nosotros aquí en la iglesia. Este chico había venido experimentando varias crisis concurrentes pues, en su vida. Y como todos sabemos, ninguna crisis es fácil de soportar. Entonces empezó primero por sus padres. Sus padres estaban tomando la decisión de divorciarse y él, que ama a su papá, que ama a su mamá, estaba tratando de hacer todos los esfuerzos posibles para conservarlos unidos. Y él como cristiano, porque es un joven cristiano, oró y oró y oró, como le habían enseñado, para poder quizá tal vez tener victoria sobre esa situación. No sé qué le habrán enseñado. Pero oró como le enseñaron que debía hacerlo, sin embargo, vio cómo sus padres se divorciaban. Pero en la misma época, el chico venía como con ciertas molestias en el cuerpo y fue al médico, consultó y sí, efectivamente le diagnosticaron una enfermedad que lo iba a seguir acompañando, si Dios no hace algo, el resto de su vida. Y pues él oró y oró y oró como nosotros lo hacemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que el Señor nos sane, nos ayude en nuestro cuerpo. Sin embargo, pues el muchacho parece que no experimentó ningún alivio en su cuerpo. Además de estas cosas, también este muchacho estaba ennoviado y estaba ennoviado con la chica con la que se iba a casar, o sea, ya habían hablado de matrimonio. De manera súbita y sin ninguna explicación, la chica
corta la relación y este muchacho queda, ¿cómo queda? Queda muy mal, sin ninguna respuesta de parte de esta muchacha. Y este chico, como también había aprendido, oró y oró y oró, pero la chica no regresó. A lo largo de todas las crisis que este muchacho fue experimentando, le ocurrió lo que nos ocurre a nosotros también, que empezamos a levantar preguntas y empezamos quizá a considerar, hacer una nueva evaluación acerca de quién es el Señor y cómo es su carácter, ¿no? Y empezamos a sospechar de Él, que tal vez no es tanto como lo habíamos creído en otro momento. Y todo esto fue tan difícil, tan devastador para este muchacho, que él no terminó simplemente no creyendo en Dios. Lo que él decía ahí en ese texto es que él odiaba a Dios y lo odiaba por ser la clase de Dios que había hecho y estaba haciendo con su vida lo que él podía ver. Pero nosotros aquí, hermanos, en el Redil Laureles, hasta que el Señor nos permita hacerlo, queremos es que todos nosotros avancemos en nuestra confianza en Jesucristo en medio de todas esas cosas que no logramos entender, de las crisis que experimentamos o de los dilemas que representa para nosotros la realidad colombiana y la realidad paisa. Que todos sigamos caminando hasta el fin y que ninguno de nosotros en el proceso pierda la fe. Hoy entonces vamos a tratar de hablar de un profeta que más o menos como este muchacho también tuvo preguntas. ¿Saben de qué profeta estoy hablando? ¿Quién dijo Habacuc? La hermana que sacaba 5 en clase, ¿cierto? La fastidiosa del colegio. Exactamente, entonces vayan por favor al libro de Habacuc. 3 capitulitos componen esta profecía y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a compartirla esta mañana. Don Rigo, ¿me hace un favor? ¿Me trae un poquitico de agua? Gracias. Habacuc. Muy bien, vamos a leer el profeta Habacuc en el capítulo 1 desde el versículo 1 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Inicialmente vamos a leer hasta ahí, hermanos. Y vamos a pedirle ayuda al Señor. Porque la vamos a necesitar. Entonces ahí delante de Él, recuerda que estamos en presencia del Dios vivo, que aún en este humilde lugar, en este pequeño lugar, Él está en medio nuestro. Habla con el Señor lo que necesites hablar, pero pídele que puedas entender, que puedas ver.
Padre nuestro, reconocemos, Señor, que la realidad no es fácil de articular. El estado de las cosas, Señor, para nosotros y para algunos más que otros aquí en este lugar es doloroso. Cala hasta el alma, Señor. La percepción de injusticia en los juzgados, en cualquier lugar donde se trata de impartir, que está tan viciada, tan distorsionada. Y experimentamos lo mismo del profeta, Señor. Molestia, queja, duda, malestar al pensar en ti. Pero te ruego, Padre querido, ayúdanos, Señor, en esta mañana. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y que, Señor, nosotros podamos pasar esas crisis, esas luchas, Señor, confiando en ti. Padre, oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, lo que pretendo hoy es que tratemos de analizar por lo menos un poquito la experiencia del profeta Habacuc y cómo este hombre pasa del desconcierto a la fe. Y vamos a hacerlo a través de 3 movimientos que creo podemos ver aquí en esta profecía, que son los siguientes. Cómo él y cómo nosotros pasamos de la queja al desconcierto. Oiga pues, nada promisorio, ¿no? En segundo lugar, vamos a pensar cómo es que él y nosotros pasamos del desconcierto a la revelación. En tercer lugar, vamos a ver cómo pasamos de la revelación a la fe y que todos nosotros nos quedemos ahí, en ese punto, y que no nos movamos. Bueno, entonces arranquemos pues por esta primera tensa parte de la profecía de Habacuc, de la queja al desconcierto. Una característica que yo quiero que todos ustedes tengan en mente cuando están pensando en este profeta menor es que él tiene una característica que es muy especial. Esta profecía a nosotros nos permite ver las luchas interiores, personales, íntimas que el profeta vivió con el Señor. Es decir, esta profecía no es en primer lugar una predicación o un sermón para el pueblo. Después sí se convierte en eso, miren que todavía estamos hablando hoy de eso, pero en primer lugar es más bien el registro de la indignación, de las dudas y las quejas que le producía a Habacuc pensar el estado de las cosas en su ciudad y al mismo tiempo pensar en el Señor. ¿Y cuál era el conflicto? Que él no veía confluencia entre ambas cosas. Cómo lo uno y lo otro pueden ser real, estar ahí. Y bueno, nosotros tal vez de inmediato podemos empezar a pensar, yo entiendo a Habacuc. Por lo menos en algunos momentos puedo decir, yo entiendo lo que este hombre está sintiendo y pensando. Según los estudiosos, algunos por lo menos que yo pude estudiar para la preparación de este sermón, algunos estudiosos del Antiguo Testamento dicen que la época en la que vivió el profeta fue una en la que se estaba experimentando mayor violencia, mayor de la normal, por cambios políticos que se estaban dando en el liderazgo de Jerusalén. Esos cambios estaban siendo influenciados por Egipto, que estaba cambiando y poniendo reyes porque Egipto era pues también la potencia parece en ese momento. Entonces, hermanos, tristemente las injusticias y la maldad se multiplicaron.
El análisis sociológico que hace Habacuc de su ciudad, y ustedes pueden verlo ahí en los primeros versículos que acabamos de leer, es que es lo que él dice: el impío asedia al justo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Absolutamente nada. No aparece la espada que Dios otorgó a las autoridades para restringir la maldad. Entonces aparece la rencilla, la discordia, la destrucción y la violencia. Aparece la ley del más fuerte. Y Habacuc dice: así sale pervertida la justicia, no se cumple la ley. Al mismo tiempo que Habacuc está haciendo este análisis sociológico del estado, de la condición de Jerusalén, de manera muy natural sale también el análisis teológico. Él mismo empieza a pensar cosas acerca de Dios y las vemos aquí. Escucha Dios nuestro clamor por justicia. Es decir, ¿tiene algún sentido que oremos para que el Señor cambie las cosas? ¿Realmente tiene algún sentido que lo hagamos? ¿Será que Dios es injusto? ¿Que no le incomoda lo que pasa aquí en Medellín? ¿Acaso es que Él no ve la violencia y sus dolorosos resultados? ¿Por qué parece el Señor tan ajeno a esto tan horrible que estamos viviendo? ¿Acaso al Señor se le olvidó salvar como lo hizo en el pasado? Habacuc está siendo sincero con sus preguntas. No, bastante sincero con sus quejas delante del Señor. Pero oiga, hermanos, así como Habacuc está levantando preguntas sinceras, Dios le sale al paso a Habacuc para darle una respuesta sincera. ¿A cuánto les gustan las respuestas sinceras? Ay, ay, ay. Muy bien, vamos a escuchar entonces lo que el Señor dice a el profeta Habacuc. Por favor, miren desde el versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 11. Oiga pues, miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Impotente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. ¿Cómo les fue con la respuesta? ¿Bien o no? A ver, para decirlo de manera paisa, pensémoslo de la siguiente manera. El Señor le da la respuesta. Habacuc expresa su queja delante del Señor y el Señor le sale diciendo lo siguiente: mira, Habacuc, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que tú sientes. Habacuc, yo estoy de acuerdo con la indignación que llena tu ser al ver las cosas como están. Yo estoy de acuerdo contigo, Habacuc. Claro, Habacuc, que la maldad debe ser quitada de esta tierra porque ella no hace posible la vida. Habacuc, yo estoy de acuerdo contigo en que la injusticia que vive el pueblo es dolorosa. Estoy de acuerdo contigo.
Habacuc, por eso escucha lo que voy a hacer. ¿Qué va a hacer el Señor? Castigaré la maldad del pueblo y lo voy a hacer a través de los caldeos. Entonces a nosotros no nos suena eso como muy especial, pero realmente, sí. Pero hermanos, para Habacuc fue desconcertante. Si tú lees desde el versículo 12 hasta el versículo 17, porque no lo vamos a leer en este momento, tú te darás cuenta de la sensación, la experiencia con la que queda Habacuc después de escuchar el plan de Dios. El hombre pasó de la queja a el desconcierto, a la perplejidad. ¿Quieres saber más o menos cómo fue el diálogo? Más o menos, otra vez en paisa, fue más o menos lo siguiente. No, Señor, espera un momentico. No, ¿cómo así, Señor? Yo entiendo que tú vas a traer a los caldeos para juicio y para corrección. Eso lo entiendo, Señor. Pero, Señor, recuerda que tú eres muy limpio de ojos como para ver la maldad. ¿Por qué, Señor, usarás un pueblo peor que nosotros para el juicio? Si tú engrandeces ese pueblo, lo engrandeces sobre nosotros y lo engrandeces sobre otros pueblos, ¿acaso no sabes, Señor, que ellos adorarán su poderío militar y no te adorarán a ti? ¿Acaso no entiendes eso? ¿No sabes, Señor, que se llenarán de orgullo, creyendo que sus victorias le han venido de su propio poder? ¿No entiendes eso? Señor, ¿por qué usarás al impío para devorar a los que son mejores que él? ¿Por qué haces eso, Señor? Señor, al hacer de ellos un gran imperio, no estás recompensando al malo. Señor, no te estás mostrando complacido con sus obras. Si los empoderas y haces que sean grandes, los caldeos son los babilonios. Señor, ¿acaso tú no te estás mostrando complacido con sus obras al hacer con ellos esto? Habacuc está desconcertado. Pero ¿cómo así? Y la verdad a mí me parece muy interesante el viraje que ha tenido el profeta en su corazón, ¿no les parece? De la queja por la pasividad de Dios al desconcierto por la obra de Dios. Y yo creo que posiblemente también así te puede pasar a ti. Así, igual como el profeta. Que puedes pasar de la queja, de la molestia por la realidad como la entiendes y tal vez la pasividad de Dios y pasar después a el desconcierto. La presencia del mal, la injusticia que experimenta nuestra ciudad o el mundo entero, quizá para ti en esta mañana es una de las razones poderosas que tú tienes en tu mente, uno de los argumentos fuertes para no creer en el Señor. Tú ves la injusticia en las calles o tú ves la presencia del mal en el mundo y tú dices, no es posible que Dios exista porque ¿cómo hace que esto ocurra? ¿Cómo Él permite que esto suceda? Puede ser que para ti eso es uno de los principales argumentos para no confiar en el Señor o para sospechar de Él, para que el gusano de la duda devore tu comunión con Él si eres creyente. Pero ¿qué tal si el Señor se encontrara contigo una mañana, un día? Estás orando y el Señor, digamos, se te aparece. Y ninguno de nosotros muere, sino que puede entablar ese diálogo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estamos ahí en presencia del Señor con todo lo que estamos diciendo y todas las dudas y las quejas que tenemos delante de Él. Y el Señor se aparece y te dice, Mauricio, sabes que yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué piensas que tengo que estar en desacuerdo contigo? Yo estoy de acuerdo con lo que estás pensando. Yo entiendo la indignación que tú sientes al ver las cosas. La tristeza que te produce
el mal sobre la vida de tu familia o de la familia o de las personas que están cercanas. Yo te comprendo. Por eso te voy a decir lo que voy a hacer con Medellín. Voy a castigar la ciudad y a sus gobernantes a través de una coalición que estoy haciendo y que los Pacelli, los Triana, la oficina, los pesebreros, la terraza, etcétera, etcétera, están haciendo. Y ellos están haciendo esa coalición para apoderarse de la totalidad de la ciudad de manera violenta. Tristemente podemos casi pensar que ellos manejan mucha parte de Medellín, pero ellos lo van a hacer de manera violenta en esta ocasión. Eso es lo que voy a hacer, Mauricio. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo te gusta? ¿Qué tanto te gusta? ¿Sí? Posiblemente arrancamos, no Señor, pero no así. Pero ¿cómo así? Pero, ay Señor, ¿por qué tienes que ser tan radical? Tal vez algunos pensaríamos, ¿por qué no solo mejoras un poquito las cosas en Medellín? Por lo menos para que los que vivimos más cómodamente estemos mejor. ¿Por qué no haces más llevadera la vida simplemente? ¿Pero por qué con bandas criminales? ¿Por qué? Al hacer uso de ellos y darles el poder que le da, Señor, eso no te hace parecer como un aliado de su maldad. ¿Por qué tú estás haciendo eso, Señor? Quedamos con más preguntas aún y más preguntas acerca del proceder justo de Dios en la historia. Quizá tú quedas exactamente en el mismo punto de Habacuc. Alguien que por favor lea el capítulo 2, versículo 1. Escucha cómo quedó Habacuc después de la respuesta de lo que le dice el Señor. Y de la queja de Habacuc, pero ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre todo esto? ¿Qué es lo que dice finalmente Habacuc en el capítulo 2, versículo 1? A ver, ¿quién lo lee? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces ustedes saben, Habacuc es un hombre de esos perseverante, insistente, ¿no? Señor, ya te dije lo que te tenía que decir y me voy a quedar en el puesto de guardia para escuchar atentamente tu respuesta y si es necesario hasta tu exhortación. Pero aquí estoy escuchando. Y ahí, hermanos, es donde vamos a ver cómo Habacuc pasa del desconcierto a la revelación. Entonces leamos versículo 2 al 5 del capítulo 2. Escucha la respuesta de Dios al desconcierto de Habacuc. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Oiga pues, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Oiga pues, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Vamos a dejarlo hasta ahí, aunque la respuesta del Señor es todo el capítulo 2. Ya vamos a examinarla en un momentico. Todo el capítulo 2 es la respuesta que el Señor da a Habacuc. Pero miren,
es extraordinario pensar en lo siguiente: el Dios que es infinito, el Dios que crea todas las cosas solamente con el poder de su palabra, el Dios que es feliz ya, que es bienaventurado, que en ningún sentido nosotros lo completamos a Él. Él no es más feliz por nosotros. Él es el Dios que es feliz ya. ¿Y Dios cómo es? Inclina su oído, escucha a un hombre como Habacuc y le responde, y le habla, y le explica, y le va a dar la gracia hermosa de conocer un poco más, un poco mejor quién es Él. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer entonces con la respuesta que da a Habacuc? Es más o menos lo siguiente. Ahí voy a tratar de explicárselo sencillito. Es como lo siguiente. En el análisis final de la situación en Jerusalén, o de la situación en Babilonia, o de la situación en Medellín, en el análisis final de esas situaciones que nos resultan tan desagradables, tan hostiles, hermanos, en el análisis final hay dos clases de personas solamente, según la presentación que Dios está haciendo. Solo dos clases de persona. El primero, ¿quién es? El orgulloso. Así es como el Señor lo describe. El primero es el orgulloso. Y sobre esta persona orgullosa se pronuncian 5 ayes, que ustedes los van a ver en el resto del capítulo. ¿Qué son ayes? ¡Ay! 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 Sí, exactamente. Ustedes pueden ver que eso es lo que Dios está pronunciando y escucha lo que Él está diciendo acerca de este primer hombre, esta primera mujer, el orgulloso. Primero, ay del que aumenta lo que no es suyo, porque inevitablemente el Señor hará que ese hombre o nación queden despojada. ¿Ustedes creen que el Señor está hablando porque algo así es lo que va a hacer Babilonia o los caldeos? Ay del que aumenta lo que no es suyo, porque inevitablemente el Señor hará que ese hombre o nación quede despojada. ¿Creen que tiene relación con Babilonia? ¿Con lo que ellos van a hacer y han venido haciendo? ¿Sí? ¿Creen que tiene relación con lo que se vive en Jerusalén? ¿Creen que tiene relación con lo que se vive en Medellín? ¡Ay del que aumenta lo que no es suyo! Porque inevitablemente el Señor hará que ese hombre o nación quede despojada. En segundo lugar, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, porque esa misma casa lo aplastará. Tercero, ay del que edifica una ciudad con sangre, porque la gloria de sus edificaciones, los monumentos, los estadios, las cosas que nos llenan de asombro, todas esas cosas que pueden construir al interior de una ciudad y que se construye con sangre, Dios mismo se va a encargar de que esa gran maravilla sea completamente vana y pasajera. Él va a encargarse de eso. Recuerden que estaba hablando de Babilonia, de Jerusalén, de Medellín. Cuarto, ay del que da de beber a su prójimo para ver su desnudez. Es decir, del que trae humillación a la vida de los demás. Ay de esa persona, porque ellos o ellas también serán desnudados. Ay del que dice al madero, despierta. ¿Por qué? Porque hay de aquellos que se relacionan con cosas muertas, porque da su devoción a un pedazo de objeto que no tiene vida, que no responde, que no salva. Ay del orgulloso. Ay, 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 ay. Hermanos, toda esta respuesta del Señor hacia Habacuc tiene el propósito de hacer brillar su justicia delante del profeta. Y no pierdas ese datico, por favor.
Si Habacuc, o quizá tú pensabas que la justicia de Dios es como de este tamaño, entonces lo que Dios está haciendo con Habacuc es que él empiece a entender que la justicia suya es más que esto. Si a Habacuc le ha parecido desconcertante que Dios use los caldeos para traer juicio a Jerusalén, no debe ser porque crea que Dios los está premiando o porque Dios aprueba lo que hacen. No, ni un centímetro de la justicia de Dios, hermanos, se ha disminuido en su trato hacia los hombres, sean de Jerusalén o de Babilonia o de Medellín. Dios es justo siempre en todos sus caminos. Eso es lo que tiene que taladrar la mente de Habacuc. Dios es resplandecientemente justo. Dios es eternamente justo. Dios es invariablemente justo. Y aunque para Habacuc sea difícil entenderlo, y tal vez para ti también sea difícil, pero Dios puede hacer uso de la mala voluntad de los hombres para llevar adelante su plan. Porque aunque usa la maldad de esos hombres malintencionados, Él no se ve contagiado por esa maldad o de ninguna manera su justicia se ve afectada. Aunque no lo podamos entender bien. Entonces Habacuc necesita entender mejor quién es el Señor. Que Él es así, justo. Bien, ahorita dijimos que en el análisis final de la situación en Jerusalén, en Babilonia y también, ¿por qué no?, en Medellín, hay dos tipos de persona. Primero, el orgulloso que se acaba de describir con todos estos ayes, con todos estos ayes, ¿de acuerdo? Bien. La segunda persona, ¿cuál será? El justo. Bien, pero como nosotros tenemos larga tradición de ser buenos religiosos, entonces no quiero que nosotros nos quedemos con la impresión de que esta persona, el justo, es como el querido, como el buen vecino, el tipo que prácticamente todos lo quieren porque es colaborador, servicial, mejor dicho, esa persona no mata ni una ni una mosca o cualquier cosa de esas. ¿Será que esa es la persona de la que el Señor habla? Que es el correcto, el buen vecino, el decente. ¿Ah? No. Quien se contrasta con el orgulloso. Recuerden que el Señor está definiendo dos tipos de seres humanos nomás. El orgulloso y el que confía en Él. El que cree a Dios. Y dice el versículo 4 del capítulo 2 que puedes resaltar ahí en tu Biblia: mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, ¿qué significa todo eso? Que el Señor está hablando aquí a Habacuc, especialmente cuando le presenta esta persona que confía en Él. Miren, en todo este mundo de orgullo, de injusticia y de maldad, hay una clase de personas sobre la que el Señor no pronuncia o pronunciará ningún ay. Esa es la cosa. En todo este mundo convulsionado, en el que no ocurre rápidamente las cosas que reivindican la justicia. Es más, cuando uno ve las noticias, uno ve es que reina la impunidad, no. Y como que todo el mundo en serio le pasa la galleta a la justicia. Y como que qué desagradable y qué fastidioso eso. En este mundo que está convulsionado y que no ocurre rápidamente las cosas que reivindican la justicia, hermanos, y que exaltan la gloria justa de Dios, hay una sola clase de persona que vivirá y que es llamada por Dios justa. ¿Quién es esa persona? La que confía en Él, en Dios. No simplemente la que cree que Dios existe, la persona que confía en Él.
aunque no entienda todo su obrar. Al fin de cuentas, es lo que dice el Señor, hermanos. Bueno, la cosa no es fácil. Reconocemos que así es. Pero es esta persona justa, hermanos, el que confía en Dios. No es el que confía en sí mismo. Ay, que falla este mundo tan quebrantado, hermanos, que todo el tiempo nos está diciendo que confiemos en nosotros mismos. Si nosotros somos las personas más poco confiables del mundo. Este hombre que Dios guarda en medio del caos de Jerusalén, de Babilonia, de Medellín, este hombre que Dios preserva, hermanos, que confía en el Señor, es alguien que no confía en sí mismo, no confía en ídolos falsos, no confía en las probabilidades o en las estadísticas o en las explicaciones claras de lo que está sucediendo, o que confía en lo que nos da aparente control de las situaciones. Si yo puedo controlar la situación, entonces estoy tranquilo con eso. No, hermanos, este no es el que confía en una persona que está por fuera de mí y que gobierna las cosas por fuera de mí, el Señor. El que confía en el Señor, aunque no entienda todo su obrar. Y después del Señor describir al orgulloso y describir al hombre, a la mujer de fe, dice al fin de cuentas en el versículo final del capítulo 2, y mira cómo termina: el Señor está en su santo templo. Ese templo en el que el Señor habita no es un templo injusto, perverso, malo. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él toda la tierra. Pues, ¿qué hará Habacuc? ¿Qué será lo que va a hacer? ¿O qué vas a hacer tú? Quizá Habacuc se sumará a los orgullosos. Quizá tú lo harás, tú decidirás eso. O confiarás en el Señor. Pues aquí es donde hay como ese tercer movimiento en el corazón de Habacuc. Y es cuando él pasa de la revelación, que ¿quién acaba de hacer? Dios. Cuando Habacuc pasa de la revelación a la fe. Entonces vamos a leer estos versículos de Habacuc, que sinceramente, o sea, en serio, yo lo digo en serio, yo espero no dañar esto, hermanos. Solamente la lectura es extraordinaria. Por favor, escucha las palabras de este hombre. Y que sean también tus palabras, en el nombre de Jesús. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Cuando Habacuc recibe la respuesta del Señor y Dios se revela a él, este hombre está tan admirado, tan sorprendido, tan lleno de gozo y de trascendencia y de significado en su vida, que este hombre no simplemente puede ponerse a escribirlo las cosas muy lindas, él tiene que componer una canción. Y eso es lo que él hace. Todo ese capítulo 3 es una canción. La intención es que se cante o se recite como un poema también. Y él dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. Y esto es lo que oramos, ¿no?
En la ira, acuérdate de tener compasión. Saltamos hasta el versículo 16, por favor. Oí, ¿a quién? Bien, muy bien. Oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Y escuchen, hermanos, cómo es que un ser humano que está entre nosotros, o sea, un hombre parecido a nosotros, cómo es que un hombre es capaz de decir esto. ¿Qué sigue? Tranquilo, espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los pies de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. ¿Cuántos quieren esto pues? ¿Cuántos desearían esto? Antes, cuando vemos al profeta Habacuc capítulo 1, versículo 1, vemos a un hombre desconcertado, quejumbroso y desconcertado. Ahora, en este momento, pide más de esas obras en medio de los años. Dios, tú me has mostrado lo que vas a hacer, pues haz más de estas cosas. Que lo que estás pensando, Señor, se revele más en nuestros tiempos, en nuestra generación. Y quizá, hermanos, al profeta le ocurrió lo que le ocurre a los cristianos cuando empezamos a leer un poquito más la Biblia. En serio, cuando la leemos, ¿qué es lo que empieza a pasar, hermanos? Que ya nosotros no solo vemos desde nuestro punto de vista. Yo me siento aquí en un sillón a evaluar lo que dice las noticias. Y yo desde mi lectura interpreto esa realidad. Pero cuando empiezo a leer la Biblia y empiezo a leer las cosas desde el punto de vista de Dios, empezamos a ver que Él es más íntegro, que Él es más limpio, que Él es limpio completamente, Él es justo en todo su proceder, hermanos. ¿Y qué nos empieza a pasar? Que empezamos a desear que más cosas en nuestra vida ocurran de la mano de alguien tan precioso como Él. Uno quiere que sea alguien como Él el que afecte la vida de uno, porque empezamos a entender las cosas como Él las entiende, como Él las ve. Entonces quizá empezamos a interpretar, hermanos, como posiblemente te ha pasado a ti. Cuando tú escuchabas que Dios iba a enviar a los caldeos para destruir la maldad de Jerusalén, puede ser que tú pensaste ahí, este Dios tan impulsivo, tan exagerado. Como que simplemente la forma de remediar las cosas es ira y es juicio y es castigo. Pero cuando tú realmente, honestamente empiezas a leer acerca del Dios que se pretende revelar a nuestras vidas, tú empiezas a entender que no son impulsos de ira los que hacen que llegue su juicio. No, más bien son las muestras de su misericordia las que hacen que se retrase su juicio. Eso es. Empiezas a entender las cosas desde su óptica, desde donde Él las ve. Pero después dice, hermanos, ¿qué tiene que pasar en el corazón de un ser humano para que uno pueda decir, tranquilo, espero el día de la angustia?
el día en que llegue el ejército invasor. ¿Qué tiene que pasar en la mente de una mujer como tú, hermana? Joven, hermano y amigo, para que toda esa desesperación empiece a reinterpretarse y nosotros podamos decir el día de la angustia, porque no es que no va a sentir angustia, ¿de acuerdo? El día de la angustia, el día de la invasión, el día en el que todo va a parecer tan triste para el pueblo de Jerusalén. Pero Él espera pacientemente ese día. ¿Saben qué tiene que pasar, hermanos? ¿Qué tiene que pasar para que algo así ocurra en la vida de uno? Dios tiene que darte algo. Él mismo tiene que dar. El profeta lo dijo acá, que él ha recibido del Señor, ¿qué? No zapatos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo qué? Pies como de sierva. Y en las alturas me hace andar. Los que confían en el Señor, en medio de las cosas que no logramos comprender, reciben de Dios mismo algo que literalmente no se entiende fácilmente. Es que nosotros, los seres humanos, no estaríamos facultados para caminar por esos grandes peñascos que ustedes tal vez han visto en las películas por allá del Medio Oriente, donde caminan esas cabras tan impresionantes y llegan hasta un lugar seguro. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero Dios nos faculta para que nosotros caminemos en lugares que uno no se imagina que puede alcanzar. Vea, estas semanas pasadas más bien, yo estaba entablando un diálogo con un hermano que no viene aquí a la iglesia, pero él me estaba compartiendo de la difícil situación que está atravesando, una situación económica horrible, hermanos. Además de que él ya viene experimentando hace años cosas fuertes, decisiones muy duras. Y en estos días me estaba diciendo de la privación de alimentos que ha tenido con su familia. Y ustedes saben, cuando uno paga arriendo, que llegue el día del arriendo y no hay ni un peso para pagar. Y ese hermano estaba así. Y me estaba describiendo la situación que estaba experimentando. Pero me decía, pero pastor, yo no sé cómo decirle, pero en este momento yo estoy viviendo el momento más extraordinario de mi vida. Yo no lo cambiaría por absolutamente nadie. En la cara se le veía. Evidentemente ese hombre había recibido de Dios algo que no es natural, pero que Dios otorga a los que confían en Él. Ese hombre estaba lleno del Señor y lleno de confianza en lo que Dios sí está haciendo en su vida y en su historia. ¿Cómo tendría que ser el poema para ti, hermana y hermano? ¿Cómo tendría que ser para ti este poema en este día? ¿Qué tendría que decir? Para Habacuc fue: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo es el poema que tú tienes que componer? No importa si son cosas más simples, pero que hoy te afectan y que te tienen enredada o enredado. ¿Cómo es ese poema que tienes que escribir hoy? Señor, aunque el carro me dijeron que se le frenó el motor,
Con todo, Señor, yo me alegraré en ti. Señor, aunque en el trabajo no hicieron conmigo lo que me habían prometido, por el contrario, colocaron a alguien más y a mí me degradaron de puesto, Señor, con todo eso yo me alegraré en ti y me gozaré. Señor, aunque esté experimentando la ruptura de una relación y todo lo doloroso que ella resulta, Señor, con todo eso yo me alegraré en ti y me gozaré. ¿Cómo tiene que ser tu poema hoy? Pues espero que en un ratico lo puedas pensar y hasta escribir si quisieras hacerlo. Pero así fue para Habacuc. De la queja al desconcierto, del desconcierto a la revelación, de la revelación a la fe. Y mi oración, hermanos, es que todos nosotros podamos terminar donde terminó el profeta. ¿Dónde? En la confianza. En la fe en el Señor. No es la fe en que tú eres muy querido, muy buena gente. O sea, eso no es el evangelio. Es que confías en alguien que es capaz de darte lo que tú no mereces. Pero a los que confían en Él, Él les da generosamente. Más allá de eso. Bueno, yo quiero terminar con un puntico para que oremos, que no puede faltar entre nosotros que somos cristianos. ¿Ustedes sabían que nosotros somos cristianos? Bueno, eso es una iglesia cristiana, hermanos, por si alguien se equivocó. Nosotros somos cristianos, es decir, el tesoro de la vida para nosotros es Cristo Jesús el Señor, el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, así sea de manera torpe, de manera lenta, por articular qué tiene que ver esto con Jesús. ¿Cómo es que esto nos ayuda a pensar en Él? Por lo menos un poquito más. Entonces yo quiero invitarte a pensar así de manera sencillita algo. Habacuc estaba viendo su realidad y no le gustaba lo que veía, pero escuchó del Señor: Habacuc, estoy de acuerdo contigo, mira lo que voy a hacer. Y Habacuc, ay. Espere, Señor. Lo desconcertó la obra que Dios iba a realizar, como seguramente nos desconcertaría a nosotros esa coalición de la que hablamos ahora. Pero yo les voy a decir algo que es más desconcertante. Si tú te pones a pensar en eso seriamente, si no juegas a ser cristiano, sino que te pones a pensar realmente en quién es Cristo, te vas a dar cuenta que lo que Dios hizo fue desconcertante, completamente. La obra de Dios para reivindicar la justicia. Él en su paciencia estaba pasando por alto, ¿qué? Los pecados de los hombres. Y aunque los pasaba por alto, nosotros entendíamos, interpretábamos: Dios no dice nada, Dios no hace nada. Vea, el malo o aquel persona barrigón, no le falla ningún negocio, todo le va bien y vea cómo es, ¿cierto? Nosotros podemos pensar así. Leemos la realidad y así es como la entendemos. Hermanos, pero Dios en su paciencia, que no ejecutó inmediatamente los pecados de los hombres, hermanos, y que en este momento iba a castigar a Jerusalén a través de los caldeos, iba a hacer otra obra más extraordinaria aún y más desconcertante. ¿Cuál era? Para que se muestre su justicia, para que todos visiblemente y claramente, los principados y las potestades, todas las cosas que Dios creó, visibles e invisibles, que todos los testigos pudieran ver cómo Dios estaba reivindicando la justicia. Es decir, cómo Dios le estaba diciendo a todos que Él no es lo que nosotros pensamos que es injusto, por el contrario, que Él es totalmente justo. ¿Qué fue lo que hizo? Él mismo decidió nuevamente castigar la maldad de los hombres y lo hizo al castigar
castigar, cargar, morir Él mismo para el perdón de las personas que confían en Él. Yo sé que eso suena como muy romántico, muy bonito, pero ese es desconcertante. Realmente lo es. Y de esa manera Dios le dice a todos los que hoy tengamos dudas acerca de su proceder, Dios es completamente justo. Cuando Él decidió perdonar a su pueblo, Él no iba a pasar por alto lo que su pueblo hizo, es decir, la iglesia. Él no iba a pasar por alto lo que su iglesia iba a hacer. Pero entonces, ¿cómo Él afirmaba su justicia? Él mismo recibe sobre Él el castigo de su pueblo. Y en el proceso de castigo, nosotros no seamos destruidos, sino que en un sentido Él reciba sobre sí esa destrucción. Dios es el justo y el que justifica al que confía en Jesucristo. Por eso nosotros confiamos en Él. Por eso nosotros esperamos en su Hijo Jesucristo, quien cargó en el madero nuestra culpa y nuestro pecado, nuestro juicio. Entonces quedémonos ahí, hermanos, todos en silencio un momentico y oremos al Señor. ¿Por qué no le pides al Señor que te ayude? Si tú estás como Habacuc, ¿por qué no le dices que te ayude a construir un poema, una canción, como la de este profeta querido? Señor, aunque la higuera no florezca o en las vides no haya fruto, Señor, vamos a confiar en ti. Nosotros no queremos ser como aquellos hombres y mujeres que tú cuentas entre los orgullosos. Nosotros reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Nosotros no queremos una vida sin ti, no queremos la independencia que ha caracterizado nuestras vidas, la autonomía, el deseo de rebelarnos contra ti. Nosotros hemos sido eso y hemos sentido eso. Pero Señor, tú nos puedes ayudar. Tú nos puedes librar de esa profunda y oscura maldad que hay en nuestras vidas. La maldad del orgullo que se imagina pudiendo vivir sin ti, sin confiar en ti. Y danos fe, Padre nuestro, en tu Hijo Jesucristo. La confianza, Señor, en lo que has decidido hacer en Él, el Salvador de nuestras vidas, el que nos lleva a alturas que uno no se imagina pudiera alcanzar. Danos confianza en Jesucristo, Padre, aunque los tiempos no sean fáciles, aunque mis hermanas y hermanos estén confundidos o tristes, porque ninguno de nosotros quiere pensar que el dolor no duele. Claro que el dolor duele y claro que nos abate las cosas que ocurren en la vida, Señor, pero aún así danos fe. Finalmente todos los hombres tienen que ejercitar la fe en algo, Señor. Nosotros queremos confiar en ti, no simplemente en el desarrollo tecnológico, en los avances médicos, en las estrategias, en finanzas y economía. Señor, queremos descansar en ti, Salvador nuestro y Dios nuestro. Hermana y hermano, quédate ahí con el Señor, habla con Él, cuéntale tu poema.